¿Quieres escribir un libro y no sabes cómo hacerlo? En el día de hoy te traigo varios tips para escritores principiantes. Bueno, yo soy Carmen Castelló, soy escritora de novela romántica, tengo actualmente 3 libros publicados y una noticia que dar porque dentro de muy poco voy a publicar mi próxima novela, que además voy a estar participando en el premio Amazon del 2023 y bueno, muy pronto os enseñaré portada, título, sinopsis. Estoy emocionada, ¿vale? Para todo esto me podéis seguir en mis redes sociales, donde iré contando poco a poco de qué va a ir esta nueva novela. Pero bueno, antes de tener tantos libros y de publicarlos, evidentemente yo también fui una escritora principiante que no tenía ni idea de cómo se escribía un libro y te pones a escribir y te sale lo que te sale, ¿no? Entonces en el día de hoy os voy a dar unos tips que a mí me sirvieron en mi experiencia, o sea, yo hablo de mi experiencia porque creo que os puede servir. Por aquí os dejaré el comentario del suscriptor que me pidió este vídeo. Si tenéis más dudas, pues me podéis dejar otro comentario. Intentaré hacer vídeos de lo que queráis. Mi primer consejo, mi primer tip es que si vas a escribir tu primer libro, ¿vale? Porque en este vídeo en concreto vamos a hablar de libros. Evidentemente tú puedes ser escritor y puedes escribir poesía, puedes escribir relatos, tu diario, reflexiones, lo que sea. Pero concretamente vamos a estar hablando de escribir libros, escribir novelas. Si estás escribiendo tu primera novela, mi primer consejo, y creo que es el más importante, es céntrate en esa novela. Es decir, cuando tú estás escribiendo, es normal que se te vayan ocurriendo ideas de nuevos libros. Pero ¿qué pasa? Que si todavía no estás acostumbrado como a resolver los problemas del libro, es decir, imagínate que estás en la segunda parte del libro y estás bloqueado porque no sabes qué más escribir. Entonces dices, pues voy a empezar otro libro. Y entonces lo empiezas. Y empiezas otro porque te vuelves a bloquear y empiezas otro y no acabas ninguno. Entonces mi primer consejo es céntrate en una historia y termínala. Y también intenta escribir algo sencillo. Es decir, si vas a escribir tu primer libro no hace falta que sea una fantasía súper enrevesada que nadie entienda, ni siquiera tú, porque eso lo único que va a hacer es crearte más bloqueo. Ten en cuenta que es tu primer libro, que no pasa nada porque sea malo, no pasa nada porque nadie lo lea, no pasa nada de nada. Tú solo céntrate en escribir esa historia que tú quieres, intenta hacerlo lo más simple posible para terminarla, que es el objetivo. Ya no te preocupes porque poco a poco irás mejorando y normalmente el primer libro pues no va a ser tu mejor libro y lo importante es como coger el hábito de escribir y la experiencia enlazado con este punto, ¿vale? Intenta crear una rutina de escritura. Es decir, no pases mucho tiempo sin escribir, porque si estás escribiendo una novela que es un texto muy largo, tiene que tener coherencia y tiene que tener una trama bien unida, intenta no pasar mucho tiempo sin escribir, porque es normal que si pasas mucho tiempo sin escribir, luego no te acuerdas de lo que tenías escrito y te empieces a perder y se te vayan las ganas, ¿vale? ¿Por qué hablo de esto? Porque mi experiencia, ¿vale? Yo cuando escribí mi primer libro me pasó exactamente esto. ¿Qué pasaba? Que yo me ponía a escribir, igual luego estaba 2 semanas sin escribir. Cuando volvía me tenía que volver a leer lo que había escrito. ¿Y qué pasaba? Que no me gustaba y lo borraba y lo cambiaba. Y entonces volví a escribir tipo un capítulo más porque ya había pasado mucho tiempo corrigiendo y luego volví a dejar mucho tiempo sin escribir. ¿Y qué pasaba? Que esto se convertía en un bucle y nunca terminaba el libro. Así que mi consejo para que no os pase esto es intenta que sea una historia sencilla, recuérdalo. Ya podrás añadir más cosas y hacer nuevas fórmulas y nuevos personajes, nuevos narradores en próximos libros, pero si es el primero intenta que sea lo más fácil posible para ti, que te guste también, evidentemente. E intenta crear el hábito de escritura para no quedarte estancada en un bucle de no me acuerdo, lo tengo que leer, lo corrijo, etc. Para esto también os puede ayudar a haceros un mapa de lo que tiene que pasar en el libro. Es decir, lo típico de ¿eres escritor brújula o eres escritor mapa? A ver, puede ser uno de los dos o puede ser una mitad de ambas cosas, que es lo que soy yo. Yo, por ejemplo, cuando empiezo un libro, yo empiezo a escribir el primer capítulo y luego digo, vale, me voy a centrar ahora en escribir una historia. No es una idea ya, son muchas ideas interconectadas y tienen que tener sentido. Tienes que pensar antes de escribir. Entonces yo, por ejemplo, escribo un capítulo porque necesito ya escribirlo y luego digo, vale, estos son los personajes que tengo, me hago una ficha de personajes y luego me hago una ficha de los capítulos que tengo que escribir. Si yo no sé cuántos capítulos va a tener este libro, que nunca lo sé, pues no pasa nada. Si yo solo sé lo que tiene que pasar entre el capítulo 1 y el 5, pues escribo lo que tiene que pasar entre el capítulo 1 y 5.
Cuando llegue al 5 ya me pararé otra vez a pensar qué más tiene que pasar. Esto os puede servir también si sois un poco más de brújula y solo sabéis que tiene que pasar este conflicto, pues lo apuntáis. Y así poco a poco, no hace falta que lo hagáis todo en plan capítulo 1 no sé qué, capítulo 2, capítulo 30, capítulo 40. Yo creo que eso es casi imposible de saber. Es mejor hacerlo poco a poco conforme vas escribiendo y así también creo que esto le otorga como un punto de improvisación, porque realmente yo por lo menos cuando estoy escribiendo hay cosas que me salen porque estoy escribiendo, o sea, los personajes ya sabemos que hacer lo que quieren. Entonces ve planificando, pero poco a poco y con calma. Sobre la planificación, yo creo que lo más importante de una historia son los personajes. Al menos las historias que a mí más me gustan son las de personajes. ¿Por qué? Porque si tú tienes una trama de fantasía súper loca, en plan un Brandon Sanderson, y tu personaje no conecta con el lector, a nadie le va a importar esa historia, porque si puedes tener un mundo súper guay, ya sea de fantasía, contemporánea, lo que sea, una trama maravillosa, pero si a ti el personaje te da igual, ¿por qué te va a importar leer ese libro? Entonces, para mí lo más importante siempre son los personajes, y yo siempre hago fichas de personajes. Os voy a dar unos tips para crear estas fichas con las cosas más importantes que sí o sí tenéis que saber de los personajes. Primero de todo, voy a obviar un poco lo del físico. Si todo el mundo sabe cómo es su personaje, está bien que lo apuntes, por si acaso hoy dices que tiene los ojos azules y mañana los tiene verdes, o sea, apunta estas cosas aunque sean un poco tontas. La personalidad, todo eso, muy bien, eso ya lo sabemos todos, pero lo más importante para mí es ponerle un objetivo al personaje, o sea, ese personaje que quiere en la vida, que quiere conseguir, qué miedos tiene. ¿Por qué no puede conseguir eso? ¿Por qué no puede conseguir su objetivo? ¿Qué le está paralizando? El conflicto está completamente relacionado con el objetivo y el miedo. Ejemplo, imagínate que tu personaje quiere ser artista, quiere ser pintor, ¿vale? Y su miedo más grande es defraudar a su familia porque su familia es muy estricta, quiere que trabaje en la empresa familiar de toda la vida, ¿no? Porque durante todas las generaciones se ha hecho así. Entonces, ¿cuál es el conflicto aquí? Que sus padres no quieren que sea artista, ¿vale? Ese es el conflicto como general de la trama. Pero con eso puedes hacer mini conflictos que irás poniendo en cada capítulo, tipo, pues ahora su padre cuando termina la universidad le pide que vaya a trabajar a la empresa. Luego le carga de trabajo, no le deja tiempo libre. Luego imagínate que cuando por fin el protagonista decide ir a perseguir sus sueños, sus padres se ponen enfermos y están a punto de morir. Y entonces él se siente súper mal y deja todo y entonces vuelve con ellos, pero ya en el lecho de muerte los padres le dicen: hijo mío, te queremos mucho y nos da igual lo que hagas porque estaremos muy orgullosos de ti y tal y cual. Bueno, me habéis comprendido con este ejemplo, ¿no? Lo importante siempre de todos los personajes que tengáis, incluso los secundarios, son el objetivo que tienen, los miedos y el conflicto. Luego también es bastante importante poner cosas tipo el físico, la personalidad y otras clases de cosas que yo pongo, por ejemplo, ya son un poco tonterías, pero es que yo lo necesito poner porque para mí me resulta muy fácil conocer a los personajes. Entonces les pongo un olor, un color, 3 momentos esenciales de su vida. También le pongo incluso qué planta sería, qué tipo de piedra sería. Cosas que parecen tontas pero no lo son tanto. Por ejemplo, las aficiones. Todo lo que tú veas que tiene una persona real, humana, de carne y hueso, tu personaje lo necesita para que al lector le importe su historia. Luego, muy importante, pregúntate por qué te gustan los libros que te gustan. Es decir, si a ti te gustan más los libros de personajes que de trama, como es en mi caso, como ya os habréis dado cuenta, para ti son muy importantes los personajes, pero también igual a ti te gustan más los libros que tienen mucha acción y los personajes te dan un poco más igual. Pues también es completamente válido hacer historias de ese tipo. Entonces lee esos libros que a ti te han encantado, o pelis o series, y analiza qué es exactamente lo que te gusta. Igual lo que te gusta es un cliché, por ejemplo. A mí me gusta mucho el Strangers to Lovers, o sea, no se conocen y luego se conocen y se hacen o amigos o enemigos y de ahí a amantes. O te gusta mucho, no sé, ambientar los libros en otros países, o te gusta mucho el drama, como a mí. En fin, intenta analizar todas esas historias que te han acompañado a lo largo de tu vida y entender qué es lo que te gusta para coger esas ideas, transformarlas en tu libro. Fíjate también en la estructura narrativa, en los tiempos verbales, todo. Me acaban de regalar estas flores, ¿vale? O sea, son súper bonitas. Bueno, continuemos.
El siguiente tip es que para corregir necesitas escribir. Parece muy obvio, pero no lo es, porque esto se remite al primer tip que os he dado cuando estáis escribiendo. Sobre todo vuestro primer libro, no vais a escribir súper bien seguramente, y tampoco hace falta, porque cuando estás escribiendo en el primer borrador lo que estás haciendo es vaciar tu mente de una historia súper larga, de un nuevo mundo, de unos nuevos personajes, y es muy complicado hacerlo perfecto a la primera. Ni siquiera los mejores escritores, vuestros favoritos, lo hacen. Entonces no te pongas esa presión también a ti mismo. Intenta separar las fases. La primera fase es escribir el borrador. Va a ser un caos, no pasa nada, porque luego está la fase de corrección. Y entonces podrás pulir ese texto, pulir los fallos, las cosas que te faltan, cosas que tengas que quitar. Tengo en mi habitación una pegatina en la pared que pone: siempre puedes editar una mala página, pero no puedes editar una página en blanco. Muy importante recordar esto siempre. Y por último, este tip, si estás viendo este vídeo ya lo estás cumpliendo, porque es la curiosidad. Siempre, ¿vale? Siempre tienes que tener curiosidad por todo. En este caso estamos hablando de escribir. Si tu pasión es escribir, tu hobby, lo que sea, siempre tienes que tener ganas de seguir aprendiendo, porque aunque yo ahora os esté dando estos tips, yo también necesito seguir aprendiendo cosas. Yo también cuando escribía mi primer libro buscaba vídeos en YouTube tipo cómo escribir un libro, y es normal, es natural que estés un poco perdido al principio y que quieras aprender. Y también debería ser normal y natural que aunque escribas 800.000 libros, también quieras seguir aprendiendo, porque siempre van a haber cosas, siempre hay fórmulas nuevas, narradores, personajes, de todo. Entonces nunca dejes de aprender, ya sea a través de vídeos, de artículos, de cursos. Tenemos internet, señores, o sea, tenemos las herramientas para seguir aprendiendo siempre. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas me podéis dejar en comentarios lo que queráis, sugerencias de vídeos. Ya veis que esto ha sido una sugerencia de un suscriptor y aquí estamos un día más. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.